Bienvenido al podcast de Frank López, un recorrido profundo y desafiante en los principios para el éxito en el liderazgo, empresa y gobierno, con el autor y pastor Frank López. Continuamos con un invitado muy especial, Juan Carlos Alvarado, y un testimonio poderoso de lo que es la restauración, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y una enseñanza que es tan necesaria para la iglesia hoy en día, de que tenemos que tener la misma visión que Jesús tenía, no alejarnos del que cae, sino correr y acercarnos. Nosotros tomar el liderazgo y la iniciativa de ir a buscarlos. ¿Para qué? Para abrazarlos, para sanarlos, para levantarlos. Nuestro Dios no está en el negocio de descartar. Nuestro Dios está en el negocio de salvar y de restaurar. Juan Carlos, cuéntanos de tu familia, ¿cómo está? Ha sido un proceso lindo, tengo unos hijos maravillosos. Por supuesto que en todo ese proceso, pues son más de 22 años ya, pero en todo el proceso me tocó a mí, bueno, en primer lugar, nunca me separé de ellos, en el sentido de que siempre, aunque tenía que invertir lo que no tenía, yo viajaba el rato que podía, iba a estar junto con mis hijos. Ellos vivían en Canadá en ese momento. Entonces imagínate, lejos. Yo en Guatemala, sí. Canadá era complicado, pero aún así Dios me ayudó siempre para estar cerca de ellos en todo el tiempo. No hubo un distanciamiento, pero a lo largo de los años me tocó a mí, y eso fue parte de mi restauración, el ponerme a cuenta con ellos. Aunque la relación ya no funcionó con la mamá de mis hijos, con ellos siempre fue un amor precioso. Ellos aman Guatemala y siempre se iban conmigo también temporadas. Fue un proceso. Yo cuento esto porque, ¿sabes? Tenemos que ser más transparentes, sí, de nuestras cosas. Yo, hablando con el pastor Frank y con otros amigos, creemos que tenemos que ser menos religiosos, sí, menos místicos, yes, y más reales. Porque, ¿sabes qué? Vamos a ganar mucho más credibilidad, así es, siendo honestos, transparentes, diciendo, sí, ¿sabes qué? Sí, y pasó, y sí me divorcié. Porque hay gente que dice, no, entonces que eso ya no puedes servir al Señor. ¿Así? ¿Y dónde está eso? Porque yo lo que veo en un Jesús es que cuando Él te restaura, Él no solamente te da lo que habías perdido, sino te da mucho más si tú tienes el corazón. Amén. Y yo fui honesto. Yo le dije, Señor, yo fui el que me equivoqué. Yo no le puse... Al principio, sí tenemos la tendencia todos. Cuando pasan las cosas, la primera reacción es echarle la culpa a alguien. No, es que la mujer que me diste. No, es que... No. Yo llegué al punto y fue el inicio de arrepentirme, decir, yo pequé. Punto y aparte. Señor, ten misericordia y restáurame. Ahí comienza. Ahí comienza. Y entonces, automáticamente algo cambia. Y los que están alrededor, quizá no vas a recuperar todo como tú quieres, pero Dios tiene un proceso. Y digo, mi familia es uno de los tesoros que Dios me ha dado. Hijos maravillosos, tenemos 5 hijos. Una esposa preciosa, Jennifer, que tiene un corazón para Dios impresionante. Ha sido un regalo de Dios, más de lo que yo pude haber soñado de restaurar. Y sabes, los verdaderos amigos son aquellos que cuando te va bien, se alegran contigo. Y ahí es cuando te das cuenta de que un amigo ama, porque Dios te está bendiciendo y te está trayendo a un tiempo mucho mejor, en el sentido de que puedes disfrutar una vez más, primero, la salvación. Porque uno, en el momento, hasta que perdes el gozo de la salvación, ya no crees en nada, se te terminó el mundo. Y sé que quizá muchos de los que están viendo este podcast se van a identificar con esto. De hecho, a lo mejor hay muchos que dicen, no, para mí ya no hay. Ya no hay oportunidad. Bueno, para eso estoy hablándote. Yes. Yo pensé exactamente lo mismo. De hecho, hubo un momento que con el pastor Vlad y con todos esos 3 años que él me atendió con tanto amor, hubo un momento donde yo dije, Señor, gracias, porque ahora ya estoy viviendo una vida contigo. Pero yo sé que el ministerio ese ya quedó en el pasado. Casi como que entregué mis credenciales, pero yo era feliz con lo que estaba pasando con el Señor. Lo que yo no sabía, y quizá lo que tú no sabes,
es que cuando Dios te restaura, Él no solamente te va a llevar a tu lugar donde todo estaba rodeando tu vida, sino que Él te va a pasar aún más y te va a sorprender, porque así es Dios. Para usarte. Para mostrarte. Exactamente. Él muestra lo que restaura. Él solito lo levanta y lo muestra. Por amor a otros. Yes. Porque en el proceso de tu restauración, tú vas a bendecir a tantos. Sí. Que quizá tienen un mes de haber venido a una iglesia y decir, yo no puedo estar aquí porque me he divorciado 2 veces. ¿Alguien podrá decir eso? Sí. Entonces tú vendrás y vas a decirle, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti todavía y tienes oportunidad. Ahora, yo sé que a todos nos gustaría tener algo ideal, que nunca pasaran los problemas, los divorcios, pero todo el tiempo están ocurriendo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo escondemos? ¿Lo ponemos debajo del tapete? ¿Ignoramos? ¿O somos francos y decimos, ¿sabes qué? Sé que es un problema latente en la sociedad, hagámoslo, pero hagámoslo como Dios lo haría. Hagámoslo con el corazón como este Jesús que conocemos, que le dijo a la mujer que todo el mundo quería apedrear. Porque sí, uno siente como que tiene una piedra para tirarle a alguien que falló. Eso es algo que todo el mundo quizá en un momento dado tiene en su corazón. Pero Jesús mismo, Él marca la pauta diciendo, no. Ni yo te acuso. Eso sí, vete y no peques más. Ese vete y no peques más es un proceso de restauración, pero tiene un punto de inicio. Y el punto de inicio es saber que Dios te perdonó. Ahí te cambia la vida. Yo sé que esta mujer, cuando ya sentía la muerte y Jesús dice alto, yo sé que ahí en ese punto la mujer dijo, wow, aquí algo pasó. Y entonces tú amas no por miedo, no por lo que el pastor me puso como una penitencia, como pagar algo, sino como yo amo a Jesús que me perdonó, ya jamás voy a ser el mismo. Amen. Yo no voy a volver a hacer los mismos errores, porque tampoco es esto de que, entonces, ¿cómo es peco y empato o peco y me arrepiento? No. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando tú recibes el perdón de Dios, tienes un amor tan grande que dices, no, Señor, yo me había equivocado en esto. Pero no vuelvo. Pero vuelvo al corazón del Señor. Amen. Y Él me restaura. Entonces, con mi esposa hemos vivido procesos muy lindos, pero igual yo he tenido que poner de mi parte, porque sé que una relación es de 2 partes. Entonces, jamás voy a volver a cometer los errores que yo cometía. Y Dios me ha bendecido en eso, porque entonces yo crezco, mi carácter crece, mis hijos son beneficiados, porque tienen un papá que tiene un corazón mejor, y mi nieto entonces nace en un ambiente donde hay un poder de Dios, pero es un poder de Dios genuino. No solamente el bla, bla, bla y que Dios es poderoso. No, Dios es poderoso para levantarte si tú te arrepientes. Qué poderoso hablar de esto y qué bueno, Juan Carlos, que lo estás hablando. Tú que pasaste por esto, tú que pasaste por el error, pasaste por las consecuencias, pero pasaste tal vez por el juicio de la iglesia. Qué bueno que lo estás hablando porque yo creo que es una palabra muy importante para hacer madurar la iglesia. Conozco un pastor que trabajó más de 20 años. Levantó una iglesia preciosa. Lo operan y le mandan unas pastillas para el dolor y él se hizo adicto a la pastilla del dolor. Wow. La misma iglesia lo botó, lo abandonó, lo rechazó. Wow. Pero él no le enseñó a la iglesia a restaurar. Él modeló y enseñó a la iglesia a separarse del que peca. Wow. Entonces, y es un gran pastor, pero él hoy en día lo admite, pero eso fue lo que yo le enseñé. Eso fue lo que yo recibí. Yo creo que este mensaje es un mensaje muy profético y te doy gracias por tu valentía, por el denuedo y por la sinceridad con lo que lo haces. Y no te quepa duda, Juan Carlos, que este mensaje va a tocar a multitudes de personas en todos lados. Amén. El que lo cometió, el que sufre el error del que lo cometió y el liderazgo de la iglesia hispana que necesita madurar en esta hora. Sabes que el juicio, la condenación y la religión lo único que hace es dividir y alejar. Pero la gracia, el amor, la misericordia une, sana y multiplica. Sí, puede más. Cuéntame tus planes. ¿Cuáles son los planes? Bueno, tenemos muchísimos sueños, planes y Dios. Mira, una vez Dios
una vez Dios te pone en el carril correcto, tú sabes eso, se te abren las puertas de Dios. Tú no tienes ni que tocar la puerta, se te abren las puertas y empiezas a navegar un océano de oportunidades. Y lo que Dios nos ha puesto en el corazón, porque ahora algo que tengo una bendición tan linda es que mi esposa en estos 2 años pasados se conectó tanto al ministerio por esta pandemia. Porque a principios de pandemia, marzo del 2020, el Señor puso en nuestro corazón, sigan adorando, sigan haciendo lo que yo los llamé a hacer. Y con un pianito en la cabeza empezamos unas noches y empezaron a conectarse miles y miles y dijimos, wow. Y la gente decía, tenemos que seguir adorando, no paren, adoremos. Lo hicimos durante un mes diario, cuando estaban encerrados, todos estábamos encerrados. Pero mi esposa empezó a ver la carga de que gente ponía sus oraciones. Hicimos un grupo de intercesión que hoy por hoy tiene como unas 5,400 personas, un grupo solo para interceder, no para cantar, no, interceder. Pero le ha cambiado la vida a mi esposa, porque ahora ella vive pensando en las personas, cómo orar por fulano, que fulano está en el intensivo, que esto aquí, que el bebé, y que esto. Entonces todo eso nos unió de tal manera que ahora los planes son tan enormes como nuestro Dios. Queremos hacer lo mismo que hemos hecho durante más de 30 años. Ser un granito de arena en la adoración, pero una adoración no temática, no de estilos de música, sino una adoración profunda de aquel que tiene su corazón abierto al Señor. Ya no creemos en formas, nunca lo hemos creído. Nunca hemos creído que lo importante en sí es cómo lo hagas o con qué instrumentos o cuál es tu expresión musical, sino que mucho de lo que estamos ahora enseñando es lo que enseñábamos hace 20 años. Que lo que interesa y lo que el Señor llamó a aquella mujer en el pozo de Jacob fue, dame tu corazón. Porque vienen los tiempos a donde ni aquí ni allá, ni con este estilo, ni con el otro, porque los estilos pasan, Frank. Tú ves que hoy, hace 2 años era aquel grupo, dentro de 5 años, quién sabe qué grupo va a ser. Cambia. Sin embargo, lo que estamos nosotros ahora comprometiéndonos es en la enseñanza de por qué nosotros somos adoradores. Eso es lo que nos interesa. Y que lo genuino de Dios salga en cualquier congregación y que los latinos no solamente copiemos la música de otros, que está bien si tienes que hacerlo y te gusta una canción, hazlo. Pero creo que viene un tiempo a donde nosotros con lo que Dios nos dio, que es muy precioso, vamos a poder fluir genuinamente con lo armónico, con lo melódico que Dios nos dio. Es tan vasto el talento que Dios nos dio en toda Latinoamérica, desde Chile, Chiloé, hasta los latinos que viven en Alaska, que yo conozco gente en Alaska que tiene preciosos dones. Yo creo que Dios va a hacer cosas y va a restaurar muchas cosas en nosotros para creer en lo que tenemos. Porque lo que pasa es que a veces no creemos, Frank. No, el caqueo que suena así, eso lo tenemos que traer. Pero ¿por qué no poner lo que tú tienes? Así es. Y en eso estamos trabajando. Ser auténtico. Exacto. Y estamos trabajando en congresos, seminarios. Por eso me encantó cuando me invitaste al congreso, porque yo creo en la enseñanza. Hoy hacemos 99 conciertos y por ahí un congreso. Y creo que tenemos que cambiar esto. Tenemos que sentarnos con las nuevas generaciones, porque el talento, eso ha crecido enormemente. Ya los bebés tienen talentos que nosotros teníamos a los 20 años. Nacen. Pero el ministerio, el corazón y el por qué, eso tenemos que enseñar. Mentorear. Y eso es lo que estamos volviendo a hacer, Frank. De muchas formas. Por las redes. Tenemos 2 programas constantes en YouTube, en Facebook y en Instagram, a donde estamos constantemente llamando a la gente a adoración. Estamos grabando diferentes proyectos. Vamos a grabar uno en vivo, que va a ser así como de alabanza y oración, como de fuego, de poder, de lo que Todas queremos. Canciones nuevas, ¿no? Sí, muchas canciones nuevas y otras que estamos recuperando de aquellos años, como por ejemplo el proyecto de Fuego que hicimos, que pusimos canciones nuevas, pero también pusimos canciones que la gente reconoce, canciones preciosas que nunca van a pasar de moda. Entonces estamos en eso, estamos viajando mucho, pero no viajando por viajar, no por invitación,
Estamos viajando por conexión. Yeah. Por lo que creemos que Dios nos está conectando con ministerios muy puntuales para hacer cosas del reino. Así es el reino de los cielos. Y por eso me encanta tu corazón, Frankie. Quiero decir gracias. Porque a lo largo de todos estos 35 años ya de estar en esta carrera de Dios, tú conoces pastores y conoces líderes, conoces gente de mucha palabra y mucha elocuencia, muchos dones. Pero cuando reconoces un pastor con un corazón, yo siempre lo agradezco. Porque yo sé que en medio de los procesos hay gente que va a necesitar gente como tú. Y los que me están viendo quizá dirán, ok, yo me abro y tengo esta situación, pero ¿a quién se la cuento? Y yo oro para que haya muchos más líderes como tú. Gracias. Pastores que realmente aman a la persona que cayó y la abrazan. ¿Sabes qué? El abrazo de alguien que te ama te cambia la vida. Puede ser que al principio resistas, porque uno está acostumbrado al palo que te peguen, que sufrir. Pero eso no es de Dios. No. Cuando viene el Padre y te abraza, el hijo pródigo, ese abrazo te cambia la vida. Entonces, yo agradezco a Dios por tu vida, porque así como junto con algunos pastores que yo conozco, como Vladimiro Vázquez, con tu corazón, yo sé que la gente de tu iglesia es beneficiada con el modelo del pastor de pastores, que es Jesús. Jesús jamás he leído que él rechazó a alguien. No. Ni aquel que era endemoniado y que tenía cientos de legiones, él lo amó y llegó. Todos, el que llegaba, aún aquellos que solo podían gritar de lejos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ese corazón necesitamos modelarlo, Frank. Pero, ¿cómo lo vamos a modelar si no hablamos de nuestros defectos? ¿Cómo vamos a hablarle a alguien si todo lo que predicamos es perfecto? Perfecto. Yo aquí, la iglesia, perfecto. Pero cuando somos transparentes, con el temor de Dios y con la instrucción del Espíritu Santo, creo que vamos a construir una iglesia mucho más preparada para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y ahí es donde se impactan las comunidades, ahí es donde las naciones son transformadas. ¿Te has fijado que hay naciones con tantas iglesias tan grandes, sin embargo, no impactan la nación, no impactan la comunidad? Es cierto. Impactan la congregación con números, pero no hay fruto en esa comunidad. Y la diferencia es eso que tú estás diciendo. Que no tengamos miedo de acercarnos a aquellos que están en pecado, aquellos que están en posiciones de influencia que necesitan nuestra influencia, aquellas nuevas generaciones que tienen tanta inmadurez y están expuestas a tantas tentaciones, no descartarlos porque que si se hicieron un tatuaje o si se pusieron un arete o si tienen el pelo pintado. Dios no nos llamó a descartar, Dios nos llamó a amar, a instruir, a restaurar y a encaminar a las personas en la poderosa verdad de la palabra. Pero eso es un proceso de amor, eso es un proceso de misericordia, eso no es un proceso religioso, eso es un proceso de transparencia y de sinceridad. Y sabes, Frank, algo que es muy importante es saber que quien restaura es el Espíritu Santo. No soy yo. Yo no puedo cambiar a nadie. Por más drástico que yo pueda ser o por más amoroso, yo lo que tengo que hacer es guiarlos a quien me restaura a mí. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando tú te abres a la palabra a través del Espíritu Santo, eso es restauración. De hecho, yo creo que la verdadera disciplina es la palabra, porque la palabra te confronta y dices, wow, es la espada. Ahí está. Sí. Entonces te penetra, pero de tal forma que tú dices, ok, la restauración es tomar una serie de decisiones ayudadas por el Espíritu Santo y la palabra para empezar algo que Dios tiene que hacer en tu vida. A menos que eso suceda, no llegarás a hacer lo que Dios soñó contigo. Y eso es lo que afortunadamente, después de 20 años de ministrar, mira, después de 20 años de estar en cualquier tipo de plataforma, yo entendí ahí que yo necesitaba el real discipulado del Espíritu Santo en mi vida. Y hasta el día de hoy, yo le agradezco a Dios la oportunidad. Juan Carlos, yo quiero que tú le hables en estos minutos que nos queden a aquellas hombres y mujeres que están en el ministerio de la música. Pues
desde que comenzamos la iglesia y antes, pues estamos en ese mundo, ¿no? Y he visto que muchos no se congregan, Juan Carlos. He visto que muchos no tienen una autoridad. He visto que muchos no diezman. No rinden cuentas. Y tienen el don, tienen el talento, pero le falta el orden. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas que nos están viendo ahora? Precisamente, todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con todo el mundo, pero los músicos somos un gremio muy especial. Uh-huh. El hecho de tener talento, de tener esas habilidades, a veces creemos que eso es suficiente y como que nos creemos una élite aparte. Uh-huh. Entonces, si ministra el pastor, no, que Dios toque a todo el mundo, pero yo estoy ahí. Como yo toco, yo sirvo, pero yo no soy parte de la restauración que Dios está haciendo. Entonces tenemos que tener, yo creo, la certeza primeramente de que tú eres, antes que un músico, eres un hijo de Dios. Y que a menos que Dios haga esa obra en tu vida, jamás vas a disfrutar todas las bendiciones que Dios quiere para tu vida. Y yo quiero decirle a todos los que estamos en este bendito ministerio, que esto no es un grupo artístico, ni es una élite de gente que especial que camina con una unción diferente y que se le va a preparar alfombra roja porque estamos dispuestos a ganar premios. No. Nosotros somos gente que por su misericordia Dios escogió para servir. Ministerio significa servicio. Y entonces tú fuiste llamado, yo fui llamado a servir a Dios y a su gente. Pero en ese proceso, Dios tiene que empezar en mí a hacer algo nuevo para yo poder ministrar. Por ejemplo, la vida de David, que es uno de nuestros maestros, David el rey. Él ministraba con toda su vida. Estando afuera o adentro del palacio, él ministraba. El problema es cuando vemos que la música es un servicio. Que yo voy a prestar mi servicio a la iglesia fulano, a la iglesia sultán, pero yo no pertenezco a lo que está pasando en la congregación. Ahí está el problema. Se convierte en un producto. Entonces, de hecho, hay toda una estructura que siento yo que puede ser muy dañino de salarios, ¿verdad? De que yo toco en la iglesia tal, entonces ya tengo mi salario porque yo toco. Pero mis compromisos son, qué sé yo, 2 horas o 1 hora o yo no sé. Entonces, eso nos hace ver como gente que trabaja para recibir un salario. Y el problema de los asalariados es que son huérfanos. Sí. Y en el reino de los cielos necesitamos familia. El reino de los cielos es familia, son conexiones sobrenaturales de familia, de amistad, de amor incondicional, relaciones de pacto. Y si tú eres un músico que tienes un talento, busca una iglesia. Lleva a tu familia a una buena iglesia, una iglesia donde te hablen la verdad, no una iglesia donde te acomoden por tu don, una iglesia que te amen por quien tú eres. Y sométete a la autoridad de esa casa, honra a Dios con tu finanza en esa casa y busca un discipulado, porque en ese mismo orden el Señor multiplica tu capacidad, el Señor añade la unción. Y más que nada el Señor te protege. La protección es resultado del orden de Dios en nuestras vidas. Necesitamos músicos pastoreados. Sí. Eso será una bendición para ti mismo. Uno lo agradece más porque ves cómo tu familia cambia, florece, muchas cosas. Y lo otro es que también está el balance. De que pastores no abusen de músicos y los desatiendan y no les vean sus necesidades. Que no los usen. Son como términos medios a donde, yo pongo todo mi corazón, los músicos vienen temprano, se desvelan. Yo conozco músicos impresionantes que sirven en la iglesia, pero también la iglesia, bíblicamente hablando, tiene que atender a todos sus servidores. Entonces, en ese balance, yo creo que vamos a aprender mucho. Y hay que hablarle también a las iglesias que solo creen que es el talento. Entonces se convirtió fulano de tal. Y a los 2 meses, ponlo. Sí, no, señores, esto es un ministerio que hay que enseñar, hay que discipular, para que entonces la persona que suba, aunque solamente vaya a tener una participación mínima, tiene que saber que es un llamado de parte de Dios. Que no es llegar a tocar ahí algo
que con el talento puedes hacerlo, pero es algo que Dios te va a usar para ministrar a muchas personas más. Y que es un alto honor y un gran privilegio. Se sí. nos acabó el tiempo. Juan Carlos Alvarado, gracias. Gracias a ti. Te bendecimos, te amamos. Amén. Gracias por abrir tu corazón y por hablar este tema tan importante y tan necesario para todos nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Síguenos en nuestras redes sociales como Frank López JWC y encuéntranos en iglesiajwc.org.